Entonces les decía, antes de empezar a programar, que ya eso es lo que tendríamos que hacer en sentido estricto, voy a recomendar un poquito el proyecto simplemente por simplicidad, por facilidad. Observen dos cosas. Tengo una carpeta que se llama aquí Java Resource y tengo SRC. Esta carpeta, el Java Resource y SRC son lo mismo. La de arriba es como si fuera un alias de la de abajo. Pero, por ejemplo, observen que aquí tengo SRC main Java en una sola línea, mientras que acá si quiero llegar a mis archivos Java tendría src main Java. O sea, tengo que navegar a muchísimos niveles. Cuando yo cree paquetes, un paquete en Java al final de cuentas se convierte en una carpeta. Si lo quiero navegar por la estructura de acá abajo, va a ser un reverendo despapalle porque serían muchísimos niveles con los que estaríamos trabajando. Entonces, ya tengo en Java Resources src main Java, que es este, src main Resources, que es esta. Me falta src main Web App, que van a ser mis archivos web con los que yo voy a trabajar. Entonces, le doy botón derecho a esta carpeta, le digo build path y simplemente le voy a decir use as source folder y noten que esta carpeta que está aquí abajo ya se subió acá arriba. Entonces, src no la voy a usar, aunque sea lo mismo, porque es más complicado. Si tú te acomodas más con esa, úsala, no pasa nada. Entonces, retomo la parte de desarrollo. Tengo que empezar a programar. Pero el punto es, ¿cómo programo? Retomando la clase pasada, no sé si ustedes se acuerdan, terminamos la clase hablando del deployment descriptor. La pregunta del millón es, ¿dónde está mi deployment descriptor aquí? Si el deployment descriptor es el archivo en el que yo voy a agregar mis configuraciones de welcome file list y voy a agregar mis error pages, voy a agregar las cuestiones de seguridad, pero antes de llegar a todo eso, lo más básico es, ahí es donde yo voy a poner cada servlet que cree, cada JSP que cree, porque si no lo coloco ahí, es como si mi servlet no existiera. Entonces, lo tengo que ubicar. Pues, ¿qué crees? Este es mi proyecto en Java Resources, en src main Web App. Aquí está mi carpeta WebInf. Nota que se llama exactamente igual como lo platicamos en la presentación. WebInf en mayúscula, separada por un guión medio. Y dentro tengo un archivo que se llama WebXML, que bien lo puedo ver en una vista bonita y de diseño que a muchos les ha de gustar, pero que a mí me gusta esta. Es el XML. Aquí tengo mi web app de una forma simple, si quieren, porque no estoy especificando absolutamente nada en mi archivo, en mi deployment script. Solo estoy diciendo que es un web app y para de contar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, digamos, ya llegamos a la par de lo que vimos en la presentación. La parte técnica de la presentación, más, la parte de mi presentación ya lo avanzamos en la parte técnica. Ya tenemos mi proyecto, ya ubiqué mi deployment descriptor, ya tengo la certeza de que si yo empaqueto esta cosa, me va a generar un WAR, que es un archivo web, con la estructura que vimos en la presentación. ¿Sale? Entonces ahora voy a switcharme un poquito de Eclipse a otra presentación, que es donde vamos a ver primero un poquito de teoría antes de poder hacer un servlet propiamente, para que vayamos avanzando a la par. A mí me gusta mucho que siempre primero entiendan la teoría para poder programar a conciencia. Ok. ¿Qué es un servlet? Un servlet es un componente web basado en tecnología Java que es administrado por un contenedor y que lo voy a utilizar para generar contenido dinámico. Los servlets son independientes de la plataforma, al igual que cualquier otra aplicación Java. Si la máquina virtual de Java existe para el sistema operativo en el que nosotros vayamos a trabajar, el servlet va a poder correr sobre esa plataforma.
Pero para que mi servlet pueda ejecutarse, yo voy a necesitar que este sea administrado por un contenedor. En la mayoría de las ocasiones también lo podemos denominar como entorno de servlet o servlet engine. Y en algunos casos los servidores web proveen algunas extensiones para proveer funcionalidad a los servlets. El servlet me va a servir a mí para interactuar con clientes web mediante el paradigma de petición-respuesta implementado por el servlet container. El servlet no implementa el paradigma de petición-respuesta. Quien implementa el paradigma es el servlet container y simplemente el servlet container le delega la administración de esta petición-respuesta a un servlet. Los servlets container, como parte de los servidores web o application servers, van a proporcionar todos los servicios de red que sean necesarios para que un servlet tenga la capacidad de trabajar esta petición-respuesta. Pueda decodificar el contenido MIME que pueda venir en una petición y también pueda generar una respuesta con base en un MIME content. Un servlet container va a administrar el ciclo de vida de un servlet. Si ustedes recuerdan, en la presentación pasada yo les comentaba que mi servlet tiene un método init que se invoca una sola vez, tiene X cantidad de métodos service, uno por cada método del protocolo HTTP, y finalmente tiene también un método destroy. El init y el destroy se mandan a llamar una sola vez en el ciclo de vida del servlet, mientras que los métodos service pues están allá de demanda. Todos los servlets container deben proveer un soporte para trabajar con el protocolo HTTP. Sin embargo, también el protocolo HTTPS o HTTP sobre SSL está soportado. Aquí quiero hacer una observación o una puntualización. HTTPS no es HTTP seguro. No, HTTPS quiere decir que es el protocolo HTTP sobre SSL, que es un canal seguro. Para que no lo vayamos a nombrar mal y empecemos a hablar con propiedad. El siguiente escenario de 5 pasos es lo que comúnmente ocurre en una petición cuando estamos trabajando con servlets. Un cliente, generalmente un navegador web, va a acceder a un servidor web haciendo una petición HTTP, como lo hicieron ya ustedes con su Postman. Paso 1. Paso 2, la petición es recibida por un servidor web. En este caso, pensemos, por ejemplo, en Apache. Recibe el servidor web la petición, le va a delegar esa petición a mi servlet container, piensen en Apache Tomcat. Ahí nos está haciendo falta a nosotros, hasta este momento en el curso, establecer esa comunicación entre Apache y Apache Tomcat. Eso todavía lo tenemos allí pendiente. Ya que Apache le delega la petición al servlet container, en el paso 3, el servlet container va a determinar, con base en la URL, con base en la configuración de los servlets, cuál es el servlet que se quiere invocar. Ya que el servlet container determina, es el servlet 1, entonces le delega la petición a ese servlet pasándole una abstracción de la petición y la respuesta basada en objetos. Eso es lo que ocurre en el paso 3. En el paso 4, el servlet va a utilizar el objeto request para poder determinar lo que el cliente, lo que el user agent pidió en el paso 1. A tu servlet le voy a dar un objeto request y en ese objeto request va a ir todo lo que el cliente está pidiendo. Y información extra, como por ejemplo la IP desde donde está haciendo la petición, el user agent con el que se está haciendo la petición y demás detalles que pudiéramos nosotros por ahí encontrar en la petición. En el paso 4, entonces, les decía, el cliente va a desmenuzar la petición y va a generar la respuesta de regreso hacia el cliente. Es lo que se hace en el paso 4. En el paso 5, una vez que el servlet ha finalizado el procesamiento de la petición, el servlet container se asegura que la petición haya sido atendida, es decir, que el objeto respuesta se haya liberado, que él ya no lo tenga. Una vez que se hace esto, el contenedor va a regresarle el control al servidor, al servidor web para que éste haga lo propio con la petición hacia el cliente.
Eso es hablando de cómo funciona una petición, ¿sale? Recapitulo. Desde un navegador web hacemos una petición, la recibe el servidor web, pónganle nombre, Apache, se la delega al contenedor, que es Apache Tomcat. Apache Tomcat, con base en la URL, va a determinar qué servlet estás invocando. Ya que lo hizo, le pasa el control a ese servlet con base en dos objetos, petición-respuesta. El servlet atiende la petición, genera la respuesta. El contenedor se asegura que esa respuesta sea liberada para delegarle nuevamente el control al web server y el web server finalice la petición-respuesta. ¿Sale? Pero entonces, ¿cómo es que voy a programar yo un servlet? ¿Cómo ya lo hago en código? Bueno, para eso nosotros tenemos que trabajar con la interfaz de servlet. ¿Qué es la interfaz de servlet? La interfaz de servlet es una abstracción de un API. Todos los servlets van a implementar esa interfaz, es decir, vamos a empezar a hacer uso de herencia. Nosotros vamos a crear una clase cualquiera, pero para que sea un servlet vamos a utilizar la generalización o la implementación para poder hacer de una clase un servlet. Nosotros tenemos dos opciones. O podemos trabajar con Generic Servlet, que es una interfaz, o podemos trabajar con HTTP Servlet. Esta última es la más utilizada. ¿Por qué? Porque ya no tengo que reinventar el hilo negro. Es decir, ya es una clase que está programada, que trae un montón de utilería, y entonces no tiene sentido que yo utilice Generic Servlet, que es una clase muy simple, que yo tengo que reprogramar un montón de cosas si tengo HTTP Servlet. Con HTTP Servlet, pues ya el API me lo está dando todo para que yo me preocupe no por cómo se implementa la petición, la respuesta, meterme con cuestiones del protocolo, sino yo como desarrollador me centre única y exclusivamente en atender la petición y la respuesta. Si yo quiero desarrollar APIs pensando en Servlet, quizás sí tenga que subirme de nivel. Pero si no, me quedo con lo que ya viene digerido del API. El método service, ¿qué quiere decir el método service? El método service no existe como tal. El método service es una generalización para decir que es un método que va a manejar la petición de un cliente, que la va a manejar en función del método que esté invocando del protocolo del cliente. Este método es llamado por cada request que se le hace al servlet container y que evidentemente lo correlaciono con una instancia de un server. Y aquí viene una parte interesante que ya les había yo platicado. Los servlets son multihilo por naturaleza. Yo no me tengo que preocupar, oye, y si ya está teniendo una petición, ¿cómo le hago para que de manera concurrente atienda otra? No te preocupes. El servlet ya es concurrente per se, o sea, ya por definición es concurrente. Lo único que tú tienes que hacer es cuidar que esa concurrencia no afecte el negocio que tú estás programando. Vamos a ver quizá por ahí algún ejemplo más adelante. Entonces, las clases o las subclases de HTTP Servlet ya vienen pensadas o programadas para que tú le puedas programar por cada método del protocolo un método Java. Ojo, se tiene que llamar así. No es, oye, ¿y por qué le pusieron así? ¿No se lo puedo cambiar? Pues no, así viene, así fue pensado en el API y lo tengo que respetar. Si tú quieres manejar el método GET del protocolo HTTP, utiliza el método GET de tu servlet. Si quieres el POST, utiliza el doPost. Si quieres el PUT, doPut. Si quieres el delete, doDelete. Si quieres el GET, pues el doGET. Option, doOptions. Trace, doTrace. Así tal cual. Me recuerdo que en alguna ocasión me preguntó un alumno de la escuela de la que vengo, ¿y por qué? Pues hay que preguntarle a quien definió el API, ¿no? ¿Por qué lo pusieron así? Es que yo se lo quiero cambiar. Pues chido que tú se lo quieras cambiar, pero la especificación está así. Entonces, aquí ustedes no se pongan puristas en el sentido, pero ¿por qué le puso así? Hubiera sido mejor. Es un API y si queremos trabajar con servlets, pues nos apegamos a la forma en cómo nos define que trabajemos. Sin embargo, hay algo que sí quiero comentarles. Servlets lo puedo utilizar para conectar dos máquinas, para conectar dos procesos. La mayoría de las veces, el grueso de las veces los utilizamos para conectar navegador web
con servlet. ¿Pero qué creen? Cuando utilizo navegador web, ¿qué estoy corriendo en un navegador web? ¿Qué corro en un navegador web, Jesse Riaño? A ver, Iselo levantó la mano. ¿Qué corro en un navegador web? ¿Es una transferencia de texto? ¿Qué se renderiza en tu navegador web? ¿Cómo? Sí, o sea, tus páginas, ¿en qué las escribiste? Para que se vean en tu navegador web. Pues en HTML, ¿no? HTML. Todos los sitios web del mundo utilizan HTML, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué creen? HTML soporta solo 2 métodos del protocolo HTTP. O sea, todos los métodos que soporta el protocolo, HTML dice, yo nomás soporto 2. Get y post. Oye, ¿y todos los demás? Cuando trabajamos desde un navegador web, todos los demás métodos los desperdicias, no los puedes utilizar, olvídalo. Hay formas de simularlo, pero de forma nativa, o sea, que HTML te permita con un botón, con un algo, hacer una petición a un servidor web utilizando el método delete, olvídalo. No se puede de forma nativa, porque HTML solo te soporta get y post. Por eso aquí les pongo la nota de que pues, tengo métodos desaprovechados, porque realmente solo voy a trabajar con tu get y con tu post. Cuando trabajo con HTML. Si lo invoco de alguna otra forma, por ejemplo, con Postman, que es parte de una tarea que les voy a dejar más adelantito, ustedes con Postman van a poder invocar cualquier método de su server. Pero desde su navegador web solo van a poder invocar 2. ¿Qué tipos? Panel de contar. Esto ya lo pueden leer ustedes con toda confianza. Es importante, pero lo pueden ustedes leer y entender sin ningún problema. Ya para poder programar nuestro primer servlet, debo de poder entender el ciclo de vida de un servlet. Debo de entender cómo es que trabajo con los servlets. Aquí hay que romper un paradigma que quien ya ha programado con Java, a veces nos cuesta trabajo conceptualizar. Y digo nos cuesta trabajo porque yo me remonto por ahí del 2006, 2007, cuando por primera vez programé un servlet. Y yo dije, pero ¿cómo es que lo hace? Pues porque no es como yo vengo acostumbrado, que ya programo Java, que he generado un chorro de programas Java, pero no soy acostumbrado a esta parte. Lo primero que debo de tener presente, que el servlet no lo administro yo, programador. Yo lo diseño, yo lo programo, pero desde el momento en el que lo empaqueto, yo pierdo el control del servlet. Cuando se lo doy a un contenedor para que el contenedor deploye mi aplicación, yo pierdo el control del servlet. El servlet se va a comportar conforme yo lo haya programado para el ciclo de vida. Porque el contenedor de servlet lo que va a hacer es gestionar a tu servlet con base en el ciclo de vida que tú le programes. Tu ciclo de vida de tu servlet va a constar de 4 fases. Fase 1, carga e instanciación. Nosotros estamos acostumbrados que con nuestras clases convencionales yo le hago new la clase para crear la instancia. Con un servlet nunca vas a hacerle un new a un servlet porque no lo vas a instanciar tú. ¿Sale? La inicialización no la vas a inicializar tú, se va a inicializar con base en lo que tú le definas que se inicialice, pero tú no lo vas a inicializar, ¿vale? El manejo de peticiones, tú no le vas a invocar un método al servlet, quien le va a invocar los métodos al servlet es el contenedor. Tú no le vas a decir al servlet, ya termínate. Todo el ciclo de vida, quien lo gestiona es el contenedor. Son 4 fases: carga, instanciación, inicialización, manejo de peticiones y fin del servicio. En la carga y instanciación, ¿cómo funciona? El servlet container es el responsable de cargar e instanciar los servlets. La carga e instanciación puede ocurrir cuando el contenedor se inicializa, es decir, si cuando tú levantas tu Tomcat ya tenía allí el WAR, en ese momento va a cargar el servlet, es decir, el bytecode lo va a cargar en el contenedor y él pudiera eventualmente hacerle el new cuando se carga. Va a depender mucho de la implementación del contenedor.
o puede ser retrasado hasta que el contenedor determina que el servlet es necesario. Es decir, aquí hay dos paradigmas. El que dice, lo cargo para que cuando me lo pidan ya lo tenga. O la segunda forma de pensar, ¿para qué lo cargo si no me lo han pedido? Mejor hasta que me lo pidan lo cargo y lo instancio. Son las dos formas de implementar esta fase. Cuando el servlet engine es inicializado, necesita que las clases estén localizables para el servlet container. ¿Cómo garantizo que mis clases estén localizables? Que estén en el directorio clases de mi aplicación. Si yo tengo un punto class que no está en el directorio clases, ese servlet o esa clase no va a ser cargado, ni mucho menos se va a poder instanciar. Entonces, por eso es que tiene que estar en un lugar donde ya se me define para mi archivo WAR. El servlet container va a cargar las clases de los servlets utilizando el class loader de Java. Ese es un componente, el class loader es un componente en este caso del lenguaje, que quizá en algún momento podamos platicar de él. Pero en este momento lo que les quiero comentar es que el lenguaje, Java, la arquitectura, trae un componente que se conoce como class loader, y el class loader lo que hace es, literal, agarra un bytecode, un archivo bytecode, y lo convierte en una clase ya cargada en mi aplicación. Se encarga de cargar la clase. La carga puede ser de un archivo local de mi file system, o podría yo configurar mi class loader para que lo lea de una máquina remota. Eso ya son configuraciones avanzadas con las que nos pudiéramos meter. Después de que un servlet se carga, lo va a poder instanciar. Si un servlet no se carga, no va a poder ser instanciado. ¿Sale? Esa es la fase 1. La fase 2, la inicialización. Una cosa es que yo construya un objeto y otra cosa es que lo inicialice. En la primera fase, ya lo instancié, ya tengo el objeto. En la fase de inicialización, voy a inicializar las propiedades que yo defina de mi servlet. Después de que el objeto es instanciado, el contenedor deberá inicializar el servlet antes de manejar la primera petición. La inicialización puede ser utilizada, por ejemplo, para cargar archivos de configuración, para construir conexiones a base de datos, etc. El contenedor va a inicializar la instancia del servlet mediante la llamada del método init. Es decir, hay un método que se llama init en mi servlet que el contenedor lo va a poder invocar. ¿Cómo voy a inicializar mi servlet? Bueno, utilizando el deployment descriptor, yo puedo utilizar valores de tipo nombre-valor para poder inicializarlo utilizando parámetros de inicialización. Todos estos conceptos los vamos a ver en código, pero primero quiero que conozcan el concepto para que lo puedan ustedes implementar. La tercera fase del ciclo de vida es el manejo de peticiones. Una vez que ya se inicializó de forma correcta un servlet, el servlet container puede delegarle manejo de peticiones. Y aquí quiero hacer yo un paréntesis. Si me voy con la premisa, la primera que les platiqué de lo cargo y lo instancio y lo inicializo por si me lo piden, cuando ocurra la primera petición, pues el servlet ya va a estar listo para recibir peticiones y entonces la atención podríamos pensar que va a ser de volada. En la segunda forma, si yo no lo cargo hasta que lo pidan, por ende, cuando llegue la primera petición, va a decir el servlet container, en la madre me están pidiendo un servlet, aguanta, espera, no lo he cargado. ¿Existe? Sí existe, cárgalo. Ah, ya lo cargué, en la madre no se ha instanciado, pues instancialo. Mientras está retrasando la atención de la petición. Oye, ya lo instancié, lo tengo que inicializar. Sí, pues inicialízalo. Entonces, todo ese tiempo, tu primera petición lo va a absorber. Solo la primera, las demás ni siquiera lo van a notar. Entonces, lo quería remarcar aquí. Entonces, una vez que ya le puedo delegar las peticiones a mi servlet, la petición se la voy a dar a mi servlet en un objeto de tipo servlet request o en algún subtipo de esta clase. Este ya es una clase Java. O sea, en el protocolo HTTP, yo voy a ver mi petición como una petición HTTP
pero en el ambiente de servlet, esa petición se va a encapsular dentro de un objeto servlet request o en algún subtipo de esta. Los servlets van a ser los encargados de poblar la respuesta para atender la petición del cliente y van a regresar esa respuesta como un objeto de tipo servlet response o algún subtipo de esta clase. Recuerden lo que les decía yo hace un momento, ya hay clases que traen muchísima más utilería y cuando estoy programando funcionalidad, pues lo ideal ya es utilizar las clases que vienen completas. Estos objetos van a pasarse como parámetros al método service. Recuerden, el método service no existe. Esta es una abstracción de doGet, de doPost, doDelete, doTrace, el método que ustedes quieran. Cada uno de estos métodos va a recibir como parámetros el objeto request y el objeto response. La mayoría de los casos, nosotros ya vamos a trabajar para manejar las peticiones con las clases HTTP Servlet Request y HTTP Servlet Response, que son clases ya más completas. Esta parte, unos animalitos, para poderle avanzar, léanselas ustedes en la comunidad de su casa y podemos platicar las dudas que lleguen a tener la siguiente clase. Aquí podemos ya hacer nuestro primer servlet, ¿sale? Nos quedamos en la sección 3, para que me recuerden por si se me va el avión. Entonces, este es mi web XML, mi deployment descriptor. Cada servlet que yo cree, lo tengo que meter aquí. Por cada servlet que yo cree, tengo que hacer dos cosas. La definición del servlet y el mapeo del servlet. Anteriormente, cuando trabajábamos con servlets por allá del 2006, 2007, cuando los IDEs no tenían tanta funcionalidad, eso lo tenías que hacer a mano. A mano tenías que crear tu clase, a mano tenías que venir a modificar el deployment descriptor. Hoy en día, ya no lo tienes que hacer así. Ya tu IDE hace muchas cosas por ti. Te lo quise mostrar para que veas cómo está. Voy a crear un servlet. Entonces, me voy a mi carpetita SRCM en Java y lo primero que voy a crear es un paquete. Mi paquete, ¿cómo se va a llamar? Le voy a poner mx.ipn.upixa y dijimos que le íbamos a llamar servlet. Perdón, web. Ese es mi paquete base. Pero voy a crear servlets. ¿Dónde voy a meter mis servlets? Como ahorita no estoy trabajando con ningún patrón arquitectural ni nada, voy a ponerle de nombre a mi paquete servlets, buscando que tú como alumno, cuando veas cuando descargues el ejemplo que te voy a subir a la página, sepas que en ese paquete están los servlets que estamos haciendo aquí en la clase. Ya creé mi paquete. Un paquete en Eclipse vacío se ve así, en grisecito. Quiere decir que no tiene nada. Voy a crear un servlet. Podría hacerlo de dos formas. Primero creo la clase, después yo manualmente lo hago que extienda de la clase que tiene que extender, pero eso tendría que ir yo a modificar el web XML y eso es más lata. Para facilitarle la chamba le vas a dar botón derecho al paquete, nuevo, como tu proyecto es web, como utilizaste un arquetipo web, nota que aquí te dice, te pone ya algunos componentes web. Pudieras elegir algunos otros, pero mira, ya de entrada te dice, ¿quieres crear un servlet? ¿Quieres crear un listener? ¿Quieres crear un filter? ¿Qué quieres crear? Todo esto lo vamos a ver. Vámonos por la base. Servlet, quiero crear un servlet. Te va a abrir un wizard. ¿Cómo se va a llamar tu servlet? Voy a ponerle ejemplo 1. Mi ejemplo 1 va a ser nuestro hola mundo. Yo los voy a ir numerando. Ya nos quedan 10 minutos para que se nos corte la comunicación. Yo los voy a ir numerando. Ejemplo 1 va a ser mi hola mundo. Tengo mi ejemplo 1. Le pudiera dar yo aquí finish. Les recomiendo que sí, ahorita que todavía no conocen muy bien todo lo que me va a pedir mi wizard, vámonos pasito por pasito. Mi clase se va a llamar ejemplo 1. Nota que aquí abajo me está diciendo cuál es la superclase. La superclase va a ser javax.servlet.http.httpservlet, que es la clase que dijimos que íbamos a utilizar porque es la más completa. Sí, pero si yo quiero utilizar otra, le doy aquí en Browse y puedo buscarla.
puedo utilizar aquí Generic Servlet, que es una que me sugerían en la presentación. Ahí está. Pero la Generic Servlet, pues tengo que programar yo muchas cosas, entonces mejor no me meto en camisa de 11 varas y dejo la que el API me dice que ya viene más compleja. Le doy siguiente. Oye, ¿cómo es que se va a mapear mi servlet? Cuando tú tienes un servlet, tú defines el servlet, le tienes que poner un nombre a tu servlet, que ese puede ser diferente a tu clase, pero una vez que ya defines el servlet, tienes que decir cuál va a ser la URL con la que vas a llegar a tu servlet. Aquí, por ejemplo, ya el IDE me está sugiriendo, mira, de tu context path, quiero que le concatenes ejemplo 1 para que llegues a tu servlet. Ay, va, me late, lo dejo así. Next. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que le defina un constructor para la superclase? ¿Qué métodos quieres que implemente de la clase de arriba? Ah, mira, ¿te acuerdas que hablamos del ciclo de vida? Quiero que te traigas el método init. Perdón. Quiero que te traigas el método destroy. Y como voy a trabajar con un navegador web, de nada me sirven todos los demás. Quiero que te traigas do post y do get. Finish. Observa que aquí está tu servlet. Te creo una clase como cualquier otra clase Java, public class, ejemplo 1, con la característica de que ya lo está haciendo que herede de tu clase HTTP servlet. Tú le dijiste que te creara un constructor para la superclase. También le dijiste que te trajera el método init. Le dijiste que te trajera el método destroy. Le dijiste que te implementara o que te trajera el método doGet. Y le dijiste que te trajera el método doPost. ¿Sale? No hemos tirado ninguna línea de código. Todo lo hicimos utilizando el IDE. Pero no solo eso. Tu web XML, que solo tenía esta línea, le agregó estos dos bloques. ¿Sí lo ves? Este bloque, que tú lo puedes hacer también a mano si no utilizas ningún wizard. Primero tienes que hacer la definición del servlet y en la definición del servlet observa lo siguiente. Aquí está el nombre. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. No tiene por qué llamarse ejemplo 1. Lo que sí estás obligado es a decir qué clase es la que va a denominarse ejemplo 1 o X, o Y, o Z, lo que tú quieras. Display name y description son elementos opcionales. El wizard, pues me los pone, los puedo dejar, los puedo quitar, no pasa nada. Pero una vez que tú ya definiste el servlet de ejemplo 1, tienes que mapear ejemplo 1. Si tú solo agregas este bloque, tu servlet no lo vas a poder invocar desde tu navegador web. Para que lo puedas invocar desde tu navegador web o desde Postman o desde donde tú quieras, tienes que mapearlo. Es decir, a este nombre, que es este, le tienes que dar una URL. Mi URL yo decidí que fuera 1. Si yo quiero que esta cosa sea X, si yo quiero que sea X, que puedo decir que sea X, pues cuando le pongas X aquí, le tienes que poner X acá. Si le pusiste ya mayúscula, pues abajo le pones mayúscula. Si arriba le pones minúscula, abajo le pones minúscula. Estos dos tienen que corresponder. Servlet name. El URL pattern es la URL que tú quieres para tu servlet. Tú aquí le puedes poner URL de ejemplo si tú quieres. Y esa es la URL con la que tú lo vas a invocar desde tu navegador o desde tu Postman. Si tú aquí le dejas ejemplo 1, pues es la URL con la que lo vas a invocar. Yo aquí les recomiendo que siempre haya una regla de correspondencia, pues para que sea fácil de administrar. Si el servlet name no tiene nada que ver con el servlet class, al rato ni siquiera voy a saber de qué clase es ese servlet. Y si mi URL tiene algo completamente diferente, pues ya son tres cosas diferentes. Entonces, tratar de adivinar a qué corresponde una cosa u otra va a estar en chino. ¿Vale? No he programado nada. Yo no he tirado ninguna línea de código todavía. Todo lo he hecho con el IDE. Pero aún así ya lo puedo correr. Aunque yo no he definido ninguna funcionalidad, ya lo puedo correr. Pero antes de correrlo, quiero mostrarte algo. Cuando tú levantas tu Eclipse,
No sé si les mostré esa parte, pero antes de que se abre Eclipse, les abre una ventanita y les pregunta, oye, ¿dónde se va a estar corriendo el workspace de Eclipse? ¿Dónde se va a guardar? Si ustedes definen eso, si ustedes ponen atención en eso, se van a dar cuenta que en su file system va a existir esa carpeta o la va a crear. En mi caso, yo tengo un workspace que se llama Eclipse UPIXA Clases, que es mi workspace para las clases que doy con ustedes. Nota que aquí está una carpeta que se llama Servlet, que no existía. Nota que aquí en src main Java se crearon un chorro de carpetitas con base en el paquete que yo definí y aquí está el ejemplo 1 que acabo de crear, no otra cosa. ¿Por qué la abrí? Porque quiero mostrarte algo. Aquí está Target, que ahorita tiene esto. Si tú quieres generar un empaquetado de tu aplicación para ver que corra, para ver que funcione, lo que tienes que hacer es darle botón derecho, Run as Maven install. Con eso, lo que va a hacer Maven va a empaquetar tu código. Si hay errores, aquí te va a decir, no lo pude hacer por X o Y razón. Aquí, con todo lo que hemos hecho, me dice Maven, mira, ya lo pude empaquetar. Hace un rato te mostré que tenía tu carpeta target. Ahora observa todo lo que tiene. Aquí está tu empaquetado. Ese archivo es el que tú vas a utilizar para deployar tu aplicación web en un application server, en un servlet container. Ese es el que vas a empaquetar y ese es el que vas a usar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Nos quedan 2 minutos. En 2 minutos difícilmente vamos a poder avanzar en algo. Corto la comunicación, grabo video y nos volvemos a conectar.